todos, espero que estén todo bien en casita y cuidándose mucho. Vengo a hablarles de una de mis series favoritas, El Príncipe de Bel-Air. La voy a comparar a algunos de mis compañeros. Allá vamos. El primero, el tío Phil. Es el que siempre manda en la casa, el que intenta de que todo el mundo se mantenga en línea y que se comporte. Vuestro comportamiento de hoy ha costado el que no ingrese en el club de damas una buena persona, y no me refiero a mí. A este lo comparo a nuestro entrenador, Pedro Martínez, porque es su forma de ser. El segundo, Will. Es el chico extrovertido, siempre alegre, bromista, que se mete a veces en problemas, pero al final sabe cómo solucionarlos. Pues, no sé, sacar a pasear al perro. Ese sería Ryan Tulson, por su manera en cómo soluciona los partidos con nosotros, metiendo últimas canastas. Bueno, también tenemos a Jazz, quien es el gran amigo de Will, que lo viene a visitar. Just hump before you throw it in reverse. Ese sería Saco, porque le encanta tener la vestimenta del momento, lo que él piensa que es cool. El otro, Jeffrey, el mayordomo, es el que siempre cuida de todos en casa y hace los servicios, pero utiliza mucho la ironía para hacer bromas cuando hace favores. Gee, listen. Problem solved. Ese sería Neil, nuestro delegado. Esos han sido mis 4 elegidos, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.